porque llamas mariposas en el estómago a lo que, biológicamente, se parece mucho más a un ataque de pánico. Tal vez la pregunta te incomoda porque toca una fibra que llevas años evitando mirar de frente. Tal vez, mientras la escuchas, recuerdas a esa persona que te hacía temblar cada vez que aparecía en tu pantalla. Ese nombre que bastaba para acelerar tu corazón como si tu cuerpo hubiera recibido una descarga eléctrica. Esa mezcla de emoción, miedo, euforia y desesperación que interpretaste como la prueba irrefutable de que estabas viviendo algo extraordinario. Algo único. Algo que solo ocurre una vez en la vida. Y, sin embargo, existe una posibilidad perturbadora. Que aquello que juraste que era amor no haya sido amor. Que esas famosas mariposas no fueran el suave revoloteo del romance, sino el aleteo frenético de tu sistema nervioso intentando advertirte que algo no estaba bien. Que no estabas enamorado. Estabas activado. Estabas en alerta. Estabas confundiendo la sirena de un huracán con una canción de cuna. Esa es una de las trampas más sofisticadas de la mente humana. El cuerpo habla un lenguaje biológico. El corazón se acelera, las manos sudan, el estómago se contrae, la respiración se vuelve superficial, el pensamiento se obsesiona y la atención se estrecha como si el resto del mundo dejara de existir. Y entonces la mente, intentando darle sentido a ese torbellino interno, mira a la persona que tienes enfrente y concluye con absoluta convicción: esto debe ser amor. Pero el cuerpo no siempre distingue entre peligro y pasión. A veces produce exactamente los mismos síntomas para ambos. Y esa confusión puede llevarte a entregar años de tu vida a vínculos que no te estaban nutriendo, sino desregulando. Bienvenido al laberinto mental, el lugar donde exploramos los rincones más oscuros, complejos y fascinantes de la mente humana. Si alguna vez sentiste que no puedes dejar de pensar en alguien que te genera más ansiedad que paz, quédate. Porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar radicalmente la forma en que entiendes el amor, el deseo y las decisiones más importantes de tu vida. Hay personas que no te hacen sentir seguro. Te hacen sentir pendiente. Te convierten en un radar humano. Tu estado emocional depende del tono de sus mensajes, del tiempo que tardan en responder, de un cambio casi imperceptible en su voz, de una palabra más fría de lo habitual, de un silencio que tu mente traduce de inmediato como amenaza. Y, paradójicamente, cuanto más inestable es la conexión, más intensa parece. No puedes concentrarte. No duermes igual. Revisas el teléfono de forma compulsiva. Tu mente fabrica escenarios. Tu cuerpo vive en un estado de espera permanente. Y una parte de ti interpreta esa intensidad como una señal de que estás ante algo profundamente especial. Porque nos enseñaron a desconfiar de la calma. Nos vendieron la idea de que el amor verdadero tiene que sentirse como una fuerza incontrolable. Como una tormenta. Como una obsesión. Como un incendio capaz de consumir por completo tu capacidad de pensar con claridad. Si no te quita el sueño, si no te acelera el pulso, si no te hace sentir al borde del colapso, entonces parece que no hay química. Pero esa narrativa romántica es, en muchos casos, una romantización de la desregulación emocional. Es llamar destino a lo que, en realidad, es hiperactivación del sistema nervioso. Es subirte a una montaña rusa con los ojos vendados y creer que se trata de un paseo romántico. La verdad es mucho más incómoda. Tu cerebro no fue diseñado para enamorarse. Fue diseñado para sobrevivir. Y cuando detecta señales ambiguas, inconsistentes o amenazantes, activa mecanismos de alerta. El corazón late más rápido para prepararte para la acción. La atención se fija en la fuente de incertidumbre. La mente se vuelve obsesiva porque, desde una perspectiva evolutiva, identificar si algo representa peligro podía marcar la diferencia entre vivir y morir. El problema es que este sofisticado sistema de supervivencia no siempre distingue entre un depredador en la selva y una persona emocionalmente impredecible. Para tu cuerpo, ambos pueden sentirse alarmantemente similares. Por eso esa relación que te hacía llorar, dudar de ti mismo y vivir en una montaña rusa emocional podía sentirse tan intensamente real. No porque fuera amor profundo, sino porque activaba tus sistemas biológicos de amenaza y recompensa al mismo tiempo. Un día te ignoraban y sentías que el mundo se derrumbaba. Al día siguiente te daban una mínima muestra de afecto y experimentabas un alivio tan poderoso que parecía éxtasis. Y así, sin darte cuenta, tu cerebro empezó a asociar el alivio del dolor con amor. Esa distinción es crucial. Porque muchas personas no están enamoradas de quien tienen enfrente. Están adictas al alivio que sienten cuando, después de la angustia, reciben una pequeña dosis de atención.
Es como rascarse una herida que uno mismo no deja cicatrizar. El placer momentáneo no es prueba de salud. Es la recompensa temporal que llega después del malestar. Y cuando este patrón se repite suficientes veces, el sistema nervioso comienza a buscarlo compulsivamente. Te convences de que nadie te hará sentir igual. Y es cierto. Porque no todos van a activar tus heridas del mismo modo. No todos van a disparar tus alarmas internas con la misma precisión. No todos van a reproducir ese cóctel químico que tu cuerpo, equivocadamente, aprendió a confundir con amor. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más profunda. Porque para muchas personas, la ansiedad no es una experiencia nueva. Es un idioma conocido. Si creciste en un entorno donde el afecto era impredecible, donde el amor dependía de tu comportamiento, donde había distancia emocional, críticas constantes o cambios abruptos de humor, tu sistema nervioso aprendió una lección silenciosa pero devastadora. Amar significa estar en alerta. Amar significa descifrar señales. Amar significa esforzarse para no ser abandonado. Amar significa merecer. Y si esa fue la banda sonora de tu infancia, es muy probable que la paz te resulte sospechosa. La estabilidad puede sentirse extraña. La consistencia puede parecer aburrida. La calma puede ser interpretada como falta de interés. Porque tu cuerpo no reconoce la serenidad como amor. Reconoce la intensidad. Reconoce la incertidumbre. Reconoce el esfuerzo constante por ganar afecto. Y así, sin quererlo, terminas sintiendo atracción por personas que activan ese patrón antiguo y familiar. No porque sean adecuadas para ti, sino porque tu sistema nervioso las interpreta como hogar. Aunque ese hogar haya sido un lugar donde nunca pudiste descansar del todo. Esta es una de las tragedias más silenciosas de la vida emocional adulta. No siempre buscamos lo que nos hace bien. A menudo buscamos lo que nos resulta familiar. Incluso cuando lo familiar duele. Incluso cuando lo familiar nos consume. Incluso cuando lo familiar nos obliga a traicionarnos para mantener una conexión. Y entonces ocurre algo devastador. Conoces a alguien emocionalmente disponible. Alguien coherente. Alguien que responde, que cumple lo que dice, que no te hace adivinar su interés. Y, en lugar de sentirte profundamente atraído, experimentas una extraña sensación de vacío. No hay ansiedad. No hay vértigo. No hay obsesión. No hay necesidad de interpretar silencios. Y una parte de ti concluye, no siento nada. Cuando, en realidad, lo que no sientes es activación. No sientes la tormenta a la que estabas acostumbrado. No sientes el caos que confundías con pasión. No sientes el dolor familiar que tu cuerpo había aprendido a llamar amor. Y ese es uno de los grandes giros del laberinto. La paz puede sentirse aburrida cuando tu sistema nervioso está habituado a la guerra. La estabilidad puede parecer insípida cuando tus receptores emocionales se acostumbraron a picos extremos de estrés y alivio. La ternura puede parecer plana cuando durante años confundiste intensidad con profundidad. Pero el amor sano rara vez se siente como un incendio. Se parece más a una respiración profunda. A una habitación donde no necesitas estar en guardia. A una presencia que no te obliga a dudar de tu valor. A un vínculo donde tu cuerpo, en lugar de tensarse, por fin puede descansar. Y eso puede resultar desconcertante. Porque implica desaprender todo lo que tu historia te enseñó a considerar romántico. Implica aceptar que tal vez muchas de las relaciones que más te marcaron no fueron las que más te amaron, sino las que más activaron tus heridas. Implica reconocer que la intensidad no es sinónimo de compatibilidad. Que el sufrimiento no es prueba de profundidad. Que extrañar a alguien desesperadamente no significa que sea bueno para ti. Y que el amor verdadero quizá no se sienta como perder el control, sino como recuperarlo. Tal vez esta idea te confronte. Tal vez una parte de ti se resista porque todavía asocia el amor con la lucha, la espera y el sacrificio. Pero si eres honesto contigo mismo, sabrás que muchas de las conexiones que más te obsesionaron también fueron las que más te desgastaron. Te hicieron dudar de tu intuición. Te alejaron de tu centro. Te mantuvieron atrapado en una eterna interpretación de señales. Y aunque lo llamaste amor, tu cuerpo lo vivió como una amenaza intermitente. Como un sistema de alarmas que se activaba una y otra vez, y que tú confundías con fuegos artificiales. La pregunta entonces no es si sentiste algo real. Lo sentiste. Tu dolor fue real.
Tu deseo fue real. Tu esperanza fue real. Lo que debes preguntarte es si aquello que sentías era amor o la reacción de un sistema nervioso atrapado en un patrón antiguo. Porque entender esa diferencia puede ser el inicio de la libertad. Puede ayudarte a dejar de perseguir personas que te hacen sufrir y empezar a reconocer como valioso aquello que te brinda calma. Puede enseñarte que la química más poderosa no es la que te deja sin aire, sino la que te permite respirar. Y puede obligarte a mirar de frente una verdad incómoda pero profundamente liberadora: no todas las mariposas anuncian amor. Algunas son simplemente la señal de que tu cuerpo está recordando heridas que todavía no han sanado. Pero, ¿cómo es posible que el cerebro cometa un error tan radical? ¿Cómo puede confundir los síntomas del miedo con las señales del enamoramiento? Para responder esa pregunta, debemos cruzar un puente colgante que cambió para siempre la forma en que entendemos la atracción humana. Y lo que descubrirás puede hacer que nunca vuelvas a interpretar tus emociones de la misma manera. En la década de 1970, los psicólogos Donald Dutton y Arthur Aron realizaron uno de los experimentos más inquietantes de la psicología de las relaciones humanas. A simple vista, parecía un estudio inofensivo. En el fondo, reveló algo profundamente perturbador: que muchas veces no nos enamoramos de una persona, sino de la interpretación que nuestro cerebro hace de nuestro propio estado fisiológico. El escenario del experimento parecía extraído de una metáfora perfecta del amor moderno. Un puente colgante angosto, inestable y suspendido a gran altura sobre un río turbulento. Cada paso hacía crujir la estructura. El viento movía los cables. El vacío se abría bajo los pies. El cuerpo respondía como está diseñado para responder ante el peligro: aumento de la frecuencia cardíaca, respiración acelerada, sudoración, tensión muscular, atención absoluta. En el extremo del puente esperaba una mujer atractiva, parte del estudio, quien conversaba brevemente con los participantes y les entregaba su número de teléfono. El resultado fue tan simple como devastador. Los hombres que acababan de cruzar el puente aterrador la llamaron con mucha mayor frecuencia que aquellos que habían cruzado un puente sólido y seguro. ¿Por qué? Porque confundieron el miedo con atracción. Su corazón ya estaba acelerado. Sus manos ya estaban sudorosas. Su sistema nervioso ya se encontraba intensamente activado. Y su mente, buscando una explicación, atribuyó ese estado fisiológico a la persona que tenían delante. En otras palabras, el cuerpo gritaba peligro y la mente tradujo amor. A este fenómeno se lo conoce como error de atribución de la excitación. Y es uno de los mecanismos más poderosos y subestimados en la psicología del deseo. Tu cerebro no recibe etiquetas claras que digan esto es ansiedad o esto es enamoramiento. Lo que recibe son señales corporales: taquicardia, tensión, anticipación, obsesión, descarga dopaminérgica. Luego interpreta esas sensaciones utilizando el contexto disponible. Si frente a ti hay una persona que te importa, la mente puede concluir que estás sintiendo pasión. Aunque, en realidad, tu sistema de supervivencia esté plenamente activado. Eso explica por qué algunas conexiones parecen tan irresistibles desde el primer momento. No necesariamente porque la compatibilidad sea extraordinaria, sino porque el vínculo se instala en un contexto cargado de incertidumbre, ambigüedad y amenaza emocional. No sabes si te van a responder. No sabes si realmente les importas. No sabes si mañana seguirán ahí. Y precisamente esa incertidumbre dispara el cuerpo. La ansiedad se intensifica. La atención se estrecha. La mente se obsesiona. Y el resultado subjetivo es una sensación de intensidad abrumadora. La frase más peligrosa en el amor no siempre es no puedo vivir sin ti. A veces es nunca había sentido algo así. Porque sentir algo con enorme intensidad no significa necesariamente que sea saludable. También puedes sentir una intensidad extraordinaria cuando tu sistema nervioso está luchando por recuperar la seguridad. Es como entrar en una casa y escuchar la alarma sonando con todas sus fuerzas. Las luces parpadean, el corazón se acelera y la adrenalina inunda el cuerpo. Pero, en lugar de interpretar el sonido como una advertencia, lo confundes con una celebración y piensas que son fuegos artificiales. Eso es lo que muchas personas llaman química. Una activación fisiológica intensa interpretada erróneamente como conexión profunda. Y cuanto más familiar sea ese patrón, más convincente parecerá. Si creciste asociando amor con incertidumbre, la persona impredecible puede resultarte magnéticamente atractiva. No porque sea la más compatible, sino porque activa un estado interno que tu cuerpo reconoce. El sistema nervioso piensa, conozco esta sensación.
Y lo conocido suele sentirse extrañamente correcto, incluso cuando es doloroso. Por eso es tan común escuchar frases como «me pone nervioso», «así que debe gustarme mucho» o «con esta persona siento una intensidad que jamás había sentido». Lo que raramente nos enseñan es a preguntarnos si esa intensidad proviene de seguridad emocional o de una alarma biológica. Porque ambas pueden sentirse sorprendentemente parecidas. Y la diferencia entre una y otra puede determinar el rumbo de tu vida afectiva. Cuando el miedo y el deseo se mezclan, la mente pierde claridad. Comienzas a idealizar. Ignoras señales preocupantes. Justificas inconsistencias. Interpretas la ansiedad como prueba de profundidad. Mientras más difícil se vuelve el vínculo, más valioso parece. No porque el otro necesariamente lo sea, sino porque el esfuerzo invertido y la activación fisiológica hacen que la experiencia se sienta monumental. Es la lógica del laberinto. Cuanto más agotado estás, más crees que debe haber algo extraordinario al final del recorrido. De lo contrario, tanto sufrimiento carecería de sentido. Pero el cuerpo no miente. Si una relación te obliga a vivir en hipervigilancia constante, si tu autoestima depende de señales ambiguas, si tu paz se desmorona con cada silencio, es posible que no estés experimentando amor. Es posible que estés atrapado en una respuesta biológica de amenaza que tu mente ha romantizado. Y esto no invalida tus sentimientos. No significa que no te importe la persona. No significa que el vínculo no haya tenido momentos genuinos. Significa, simplemente, que la intensidad no es un criterio confiable para medir la salud emocional de una relación. El amor maduro no necesita mantenerte al borde del precipicio para sentirse real. No requiere que tu cuerpo esté en estado de alerta. No depende de la incertidumbre para generar interés. Puede existir pasión, deseo y profundidad sin que el sistema nervioso viva como si estuviera cruzando un puente colgante a punto de romperse. Entender esto cambia radicalmente la forma en que interpretas tus emociones. Te obliga a desconfiar de la antigua idea de que, si me altera tanto, debe ser amor. Te invita a hacer una pregunta más honesta: ¿esto me regula o me desregula? Porque una persona puede acelerar tu corazón de dos maneras muy distintas. Puede hacerlo porque te inspira confianza, intimidad y presencia. O puede hacerlo porque activa tus miedos más profundos. Y desde adentro, ambas experiencias pueden parecer casi idénticas. Hasta que aprendes a escuchar con mayor precisión. La verdadera madurez emocional consiste, en parte, en desarrollar esa capacidad de discernimiento. En dejar de medir el amor por el nivel de adrenalina y empezar a evaluarlo por la calidad de la paz que produce. Porque aquello que se siente como destino también puede ser un patrón. Aquello que se siente como química puede ser ansiedad. Aquello que parece una conexión irrepetible puede ser, en realidad, una herida familiar reclamando atención. Y si esto es cierto, surge una pregunta todavía más inquietante. ¿Por qué algunas relaciones no solo nos generan ansiedad, sino que también se vuelven extraordinariamente adictivas? ¿Por qué, aun sabiendo que nos hacen daño, sentimos que no podemos alejarnos? La respuesta está en un cóctel químico tan potente como engañoso. Una mezcla de cortisol y dopamina que puede hacerte confundir el alivio temporal del dolor con la sensación de amor más intensa que hayas experimentado. Cuando una relación te hace sufrir, la explicación más intuitiva sería pensar que, tarde o temprano, tu cerebro querrá alejarse. Desde una lógica racional, eso tendría todo el sentido del mundo. Si algo te genera angustia, insomnio, pensamientos obsesivos y una sensación constante de inestabilidad, lo natural sería protegerte y poner distancia. Pero la mente humana no siempre funciona de manera racional. Y el cuerpo, mucho menos. Porque algunas de las relaciones más difíciles de soltar son precisamente aquellas que alternan dolor y alivio en dosis impredecibles. Vínculos que te llevan al límite emocional y, justo cuando sientes que ya no puedes más, te ofrecen un pequeño gesto de afecto que actúa como una descarga de placer inmensamente poderosa. Un mensaje. Una llamada. Una noche de ternura. Una promesa. Te extraño. Y de repente, todo el sufrimiento anterior parece justificarse. Tu cuerpo se relaja. Tu mente vuelve a creer. Tu corazón interpreta ese alivio como amor. Pero lo que estás sintiendo no es necesariamente amor. Es química. Una química tan potente que puede convertirse en una verdadera adicción psicológica. Durante los periodos de incertidumbre, distancia o conflicto, el organismo libera cortisol. El cortisol es la hormona del estrés.
Su función es prepararte para enfrentar amenazas. Mantiene tu atención fija en la fuente del problema, incrementa la vigilancia y reduce tu capacidad de pensar con claridad sobre cualquier otra cosa. En términos emocionales, esto significa que cuando alguien es inconsistente o ambiguo, tu cuerpo entra en un estado de alerta sostenida. Piensas constantemente en esa persona. Interpretas cada señal. Te cuesta dormir. Sientes una opresión difusa en el pecho. Tu sistema nervioso permanece como una cuerda tensada al máximo. Y entonces, cuando finalmente recibes una muestra de afecto, el cerebro libera dopamina. La dopamina no es exactamente la molécula del placer. Es la molécula de la anticipación y la recompensa. Es la señal neuroquímica que le dice a tu cerebro, esto es importante. Presta atención. Persigue más de esto. La combinación entre cortisol y dopamina produce una experiencia emocional extraordinariamente intensa. Primero, la tensión. Luego, el alivio. Primero, la amenaza. Luego, la recompensa. Primero, el miedo a perder. Luego, la euforia de sentir que no te han abandonado. Ese contraste es el combustible de los vínculos adictivos. No te enganchas únicamente a la persona. Te enganchas al alivio que experimentas cuando el dolor se detiene por un momento. Es el mismo principio que explica por qué algunas personas permanecen durante años en relaciones profundamente inestables. La euforia posterior a la reconciliación puede sentirse tan intensa que eclipsa temporalmente el sufrimiento acumulado. Y esa intensidad se interpreta como prueba de amor. Si siento tanto, debe ser real. Si me afecta de esta manera, debe significar algo profundo. Si nadie más me provoca esto, entonces esta persona debe ser única. Pero la singularidad de la experiencia no necesariamente indica compatibilidad. A veces solo indica que tu sistema nervioso ha quedado atrapado en un patrón de estrés y recompensa. Eso es lo que muchos clínicos describen como trauma bonding, o vínculo traumático. Una conexión reforzada por ciclos repetidos de angustia y alivio, donde el cerebro aprende a asociar el sufrimiento con la posibilidad de recompensa. Y cuanto más impredecible es la recompensa, más fuerte puede volverse el apego. Es como mantener a alguien sediento y ofrecerle agua en intervalos irregulares. Cada sorbo se experimenta como algo extraordinario, no porque sea abundante, sino porque llega después de una larga privación. Lo mismo ocurre con la atención y el afecto. Cuando son escasos e inconsistentes, pequeñas dosis adquieren un valor desproporcionado. Una mínima muestra de interés parece suficiente para renovar la esperanza. Y la esperanza mantiene vivo el ciclo. Con el tiempo, tu cuerpo deja de buscar estabilidad. Empieza a buscar la siguiente descarga. La siguiente reconciliación. El próximo mensaje. El siguiente momento de alivio. Y así puedes llegar a creer que no puedes vivir sin esa persona, cuando en realidad lo que se ha vuelto indispensable es el patrón neuroquímico al que tu cerebro se acostumbró. No estás enamorado solamente del otro. Estás condicionado a perseguir el alivio. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. Porque obliga a cuestionar la narrativa romántica que construiste alrededor del vínculo. Te obliga a considerar que parte de lo que llamabas amor era una reacción biológica de abstinencia y recompensa. Que no extrañabas únicamente a la persona. Extrañabas la sensación de alivio que aparecía cuando, después de la tormenta, recibías un breve momento de calma. Y eso explica por qué el amor seguro puede parecer menos intenso al principio. Cuando alguien es consistente, respetuoso y emocionalmente disponible, tu cuerpo no atraviesa esos extremos de angustia y euforia. No hay picos dramáticos de cortisol seguidos por descargas explosivas de dopamina. Hay una sensación más estable, menos vertiginosa, más silenciosa. Para una mente habituada al caos, esa estabilidad puede parecer aburrida. No porque falte profundidad, sino porque falta la montaña rusa bioquímica que antes confundías con pasión. El cuerpo interpreta la calma como ausencia de emoción, cuando en realidad podría estar experimentando algo mucho más valioso, seguridad. Y la seguridad, aunque al principio resulte extraña, es el terreno donde el amor genuino puede crecer. Un amor que no necesita herirte para hacerte sentir vivo. Un amor que no te obliga a sobrevivir cada día para recibir pequeñas dosis de ternura. Un amor que no depende del alivio del dolor para parecer intenso. Comprender esto no elimina automáticamente el apego, pero cambia la forma en que lo interpretas. Te permite observar tus impulsos con mayor claridad.
cuando sientas la urgencia de escribirle, de revisar sus redes o de buscar una nueva dosis de validación, podrás reconocer que parte de esa necesidad no proviene del amor, sino del deseo de aliviar la ansiedad. Y esa diferencia es transformadora. Porque cuando entiendes que eres adicto al alivio y no necesariamente a la persona, recuperas la posibilidad de romper el ciclo. Sin embargo, queda una pregunta aún más profunda. ¿Por qué este patrón se siente tan familiar? ¿Por qué algunas personas experimentan la ansiedad relacional como si fuera su estado natural? La respuesta suele encontrarse mucho antes de que apareciera esa relación. En los primeros años de vida, cuando tu sistema nervioso aprendió, en silencio, que debía sentir para llamar a algo amor. Nadie llega a la adultez con una hoja en blanco. Mucho antes de que pronunciaras tu primera declaración de amor, antes de tu primer beso, antes de tu primera decepción romántica, tu sistema nervioso ya había comenzado a escribir un manual secreto sobre lo que significa amar y ser amado. Ese manual no fue redactado con palabras. Fue grabado con silencios, con miradas, con ausencias, con abrazos que llegaron a tiempo o con abrazos que nunca llegaron. Fue escrito en el lenguaje primitivo del cuerpo. Porque el cerebro de un niño no analiza. Aprende. Y lo que aprende no es necesariamente la verdad, sino aquello que le permitió adaptarse. Si creciste en un hogar donde el afecto era consistente, donde el amor no dependía de tu rendimiento, donde podías equivocarte sin sentir que ibas a ser rechazado, tu sistema nervioso internalizó una idea sencilla y profundamente reparadora: la cercanía es segura. Pero si creciste en un entorno emocionalmente impredecible, el mensaje fue otro. Tal vez el cariño aparecía solo cuando complacías. Tal vez había frialdad, críticas o distancia. Tal vez nunca sabías con qué versión de tus cuidadores te ibas a encontrar. Tal vez te convertiste en el niño que aprendió a leer el clima emocional de la casa como si su supervivencia dependiera de ello. Y, en cierto modo, dependía. En esos hogares, el amor no se siente como refugio. Se siente como incertidumbre. Como hipervigilancia. Como la necesidad de adivinar qué hacer para no perder la conexión. Tu cuerpo aprendió a vivir con el sistema de alarmas activado. Y con el tiempo, esa activación dejó de parecer anormal. Se volvió hogar. Esta es una de las paradojas más dolorosas de la psicología humana: lo familiar puede sentirse más seguro que lo saludable. No porque realmente lo sea, sino porque el cuerpo prefiere aquello que reconoce. Incluso cuando ese patrón genera sufrimiento. Incluso cuando te obliga a mendigar afecto. Incluso cuando repite la misma herida con rostros diferentes. Es como haber crecido escuchando una melodía triste todos los días. Puede que esa canción te lastime, pero cuando la escuchas de nuevo en la adultez, algo en tu interior susurra: conozco esto. Y lo conocido suele confundirse con destino. Por eso algunas personas sienten una atracción inmediata por parejas emocionalmente ambiguas, distantes o inconsistentes. No porque esas dinámicas sean sanas, sino porque replican el paisaje emocional en el que se formó su sistema nervioso. La ansiedad no se percibe como una señal de peligro. Se percibe como intimidad. El esfuerzo por ganarse amor se experimenta como romance. La incertidumbre se vive como química. Y el alivio posterior al dolor se interpreta como pasión. Cuando observas esto con honestidad, muchas de tus relaciones empiezan a tener un significado distinto. Esa necesidad intensa de agradar. Ese miedo constante a ser reemplazado. Esa tendencia a sobreadaptarte. Ese impulso de explicar, justificar y soportar mucho más de lo que mereces. No nacieron de la nada. Son estrategias antiguas de supervivencia. Respuestas inteligentes que un día te ayudaron a mantener el vínculo con quienes necesitabas para vivir. Quizás aprendiste que para recibir amor debías ser útil. Ser perfecto. No molestar. No expresar demasiado. Anticiparte a las necesidades de los demás. Convertirte en alguien fácil de querer. Y con el tiempo, esa estrategia se convirtió en identidad. Dejaste de preguntarte qué sentías. Empezaste a preguntarte qué debías hacer para no ser abandonado. Ese es el origen del apego ansioso. No es una debilidad. Es un sistema nervioso que aprendió a asociar la conexión con incertidumbre y esfuerzo constante. Y aunque esa estrategia pudo protegerte en la infancia, en la adultez puede llevarte a relaciones donde repites, una y otra vez, el mismo guión. Te enamoras de personas emocionalmente indisponibles. Te vuelves experto en detectar pequeñas señales de interés. Toleras más de lo que deberías.
Confundes el alivio con amor. Y persigues con desesperación aquello que, desde el principio, no te ofrecía estabilidad. Es el eco de la infancia resonando en cada vínculo. No eliges conscientemente el dolor. Tu cuerpo reconoce un patrón y lo interpreta como hogar. Y lo más desconcertante es que, cuando aparece alguien realmente seguro, una parte de ti puede sentirse extrañamente incómoda. No hay persecución. No hay incertidumbre. No hay necesidad de descifrar señales. Y esa calma puede generar una sensación inquietante, casi como si faltara algo. Pero no falta amor. Falta el caos al que estabas acostumbrado. Es como mudarte de una casa donde siempre sonaban alarmas a una habitación en completo silencio. Al principio, el silencio no se siente tranquilizador. Se siente sospechoso. Tu sistema nervioso pregunta, ¿dónde está el peligro? Y al no encontrarlo, interpreta la paz como aburrimiento. Por eso tantas personas rechazan, sin darse cuenta, aquello que más necesitan. No porque no deseen amor sano, sino porque su cuerpo todavía no sabe reconocerlo. Esta comprensión puede ser profundamente dolorosa, pero también liberadora. Porque deja de convertir tus elecciones en un defecto moral. No es que estés condenado a elegir mal. No es que haya algo roto en ti. Es que tu sistema nervioso fue entrenado para sentir familiar aquello que hoy te hiere. Y aquello que hoy te sana puede sentirse, al comienzo, extrañamente ajeno. Sanar implica precisamente eso, enseñarle al cuerpo que la calma no es una amenaza. Que el amor no tiene que doler para ser real. Que no necesitas ganarte cada migaja de afecto. Que alguien puede quererte sin exigirte una actuación constante. Que puedes descansar. Y tal vez esa sea la parte más difícil. No encontrar a una persona distinta, sino tolerar la sensación desconocida de un vínculo que no activa tus heridas. Porque cuando dejas de confundir ansiedad con amor, empiezas a notar algo que antes parecía imposible. La verdadera intimidad no se siente como una tormenta. Se siente como volver a casa, por primera vez, descubrir que el hogar no hace ruido. Sin embargo, el viejo patrón no desaparece de inmediato. Cuando una persona ha aprendido a amar desde la incertidumbre, la calma puede parecer monótona, e incluso decepcionante. Y es ahí donde emerge una de las preguntas más inquietantes de este laberinto. ¿Qué ocurre cuando por fin conoces a alguien que no juega, no desaparece, no manipula y no te obliga a perseguirlo, y, aún así, sientes que no hay chispa? Hay una escena silenciosa que se repite en la vida de muchas personas y que rara vez se reconoce como lo que realmente es. Conoces a alguien emocionalmente disponible. Responde tus mensajes sin juegos. Cumple lo que promete. No desaparece durante días. No te obliga a descifrar silencios ni a interpretar cada palabra como si escondiera un significado secreto. Su interés es claro. Su trato es consistente. Su presencia no te deja dudas. Y, sin embargo, después de algunas citas, te escuchas diciendo una frase que parece inocente, pero que revela uno de los patrones más profundos del sistema nervioso herido: es una gran persona, pero no siento química. Esa frase suele presentarse como una señal de honestidad emocional. Como si simplemente estuvieras reconociendo una incompatibilidad. Y a veces, por supuesto, eso es cierto. No toda persona sana será adecuada para ti. Pero en muchos casos, esa ausencia de chispa no indica falta de conexión. Indica falta de activación. No hay ansiedad. No hay incertidumbre. No hay persecución. No hay necesidad de ganarte el interés del otro. No hay silencios que detonen tu miedo al abandono. No hay montañas rusas emocionales. Y como tu cuerpo llevaba años asociando el amor con intensidad, el silencio del sistema nervioso se interpreta como aburrimiento. Es una de las ironías más crueles del proceso de sanación. Pasas años diciendo que deseas paz, estabilidad y reciprocidad, pero cuando finalmente las encuentras, una parte de ti se siente desconcertada. No porque algo esté mal, sino porque tu organismo no está acostumbrado a descansar. Tu sistema nervioso ha vivido tanto tiempo en estado de alerta que la tranquilidad puede parecer extraña, incluso sospechosa. Es como si hubieras pasado toda tu vida durmiendo junto a una autopista ruidosa. Al principio, el estruendo te impedía descansar. Con el tiempo, te habituaste. Y cuando finalmente te mudas a un lugar silencioso, no puedes dormir. No porque el silencio sea dañino, sino porque tu cuerpo aún no sabe confiar en él.
Eso es lo que ocurre cuando alguien te ofrece amor sin caos. El silencio interno se siente ajeno. Y lo ajeno, al principio, puede parecer menos atractivo que lo conocido. Aquí es donde muchas personas regresan, casi automáticamente, a vínculos que las desregulan. No porque ignoren el dolor, sino porque la intensidad les resulta familiar. Su cuerpo reconoce el patrón y lo interpreta como química. En contraste, la estabilidad parece plana. La previsibilidad parece monótona. La coherencia parece carente de emoción. Pero el amor sano no está diseñado para mantenerte en constante estimulación. Está diseñado para permitirte ser tú mismo sin miedo. Y eso, para un sistema nervioso habituado al caos, puede sentirse profundamente anticlimático. No hay picos dramáticos de dopamina. No hay reconciliaciones explosivas. No hay alivio eufórico después del sufrimiento. Hay algo mucho más silencioso y, a largo plazo, infinitamente más valioso. Seguridad. La seguridad no produce necesariamente fuegos artificiales. Produce espacio mental. Produce descanso. Produce la posibilidad de pensar en tu vida sin que todo gire alrededor de una persona. Produce una sensación de continuidad. No tienes que adivinar. No tienes que perseguir. No tienes que sobreadaptarte. No tienes que vivir con el corazón en la mano. Simplemente puedes existir. Y, sin embargo, muchas personas interpretan esa ausencia de urgencia como falta de amor. Porque han confundido durante tanto tiempo la intensidad con profundidad que les cuesta reconocer que la verdadera intimidad rara vez se siente como una emergencia. El deseo maduro no desaparece en la seguridad. Al contrario, se vuelve más estable, más auténtico y menos dependiente de la incertidumbre. La atracción no se basa en el miedo a perder, sino en el placer de compartir. El interés no nace de la amenaza, sino de la admiración y la conexión genuina. Pero llegar a valorar ese tipo de vínculo requiere una recalibración interna. Requiere atravesar un periodo incómodo donde la paz se siente extraña. Donde el cuerpo pide drama porque el drama es lo que conoce. Donde la mente duda de lo que, en el fondo, podría hacerte bien. Y ese periodo puede ser desconcertante. Puedes sentir nostalgia por la intensidad. Puedes extrañar el vértigo. Puedes interpretar la ausencia de ansiedad como ausencia de pasión. Pero si persistes, ocurre algo extraordinario. El sistema nervioso empieza a aprender que la calma no es vacío. Que la consistencia no es aburrimiento. Que la ternura no es debilidad. Que la estabilidad no mata el deseo. Lo depura. Lo separa del miedo. Lo convierte en una experiencia menos adictiva y más real. En ese punto, comienzas a notar señales que antes pasaban desapercibidas. La tranquilidad después de una conversación. La facilidad de ser auténtico. La ausencia de juegos. La capacidad de dormir bien. La sensación de que tu valor no depende de un mensaje. Y descubres que hay una forma de amar que no consume tu energía, sino que la expande. Una forma de amar en la que no necesitas sobrevivir para sentirte conectado. Sin embargo, mientras esa recalibración ocurre, la mente suele resistirse. Intenta romantizar nuevamente el caos. Busca explicaciones que conviertan la inestabilidad en pasión y el sufrimiento en prueba de compromiso. Y así aparecen frases que funcionan como pintura verde sobre señales de alerta evidentes. No es frío, solo le cuesta expresar lo que siente. No es inconsistente, solo es intenso. No me está haciendo daño, simplemente ama de una forma diferente. La mente hace todo lo posible por proteger el patrón conocido. Porque abandonar la vieja narrativa implica reconocer que muchas de las relaciones que llamaste amor eran, en realidad, estados prolongados de supervivencia. Y aceptar eso duele. Pero es precisamente en ese dolor donde comienza la libertad. Porque cuando dejas de buscar mariposas y empiezas a buscar paz, ya no te deslumbra cualquiera que sepa activar tus heridas. Empiezas a valorar a quien sabe cuidarlas. Y esa transición marca el inicio de una nueva brújula emocional. Una brújula que deja de señalar el caos como destino y empieza a señalar la seguridad como hogar. Sin embargo, incluso con esta comprensión, el viejo hábito mental tiene un último recurso para mantenerte atrapado: reinterpretar las banderas rojas como si fueran señales de amor profundo. Y esa capacidad de justificar el caos es, quizá, una de las habilidades más sofisticadas y peligrosas de la mente humana.
Una de las capacidades más extraordinarias del cerebro humano es su talento para construir significado. Esa misma facultad que te permite encontrar sentido en el arte, en la música o en los momentos más difíciles de tu vida también puede convertirse en una sofisticada maquinaria de autoengaño. Porque cuando deseas desesperadamente que una relación funcione, la mente es capaz de tomar señales evidentes de peligro y recubrirlas con una capa de romanticismo tan convincente que terminas llamando amor a lo que, en realidad, es una forma sostenida de sufrimiento. Eso es exactamente lo que ocurre cuando pintas de verde una bandera roja. La inconsistencia se convierte en misterio. La distancia emocional se interpreta como profundidad. La agresividad se redefine como carácter. La manipulación se racionaliza como miedo a ser herido. Tu ansiedad se bautiza como pasión. Y el desgaste psicológico pasa a llamarse compromiso. No es que no veas lo que está ocurriendo. En el fondo, una parte de ti lo sabe. Tu cuerpo lo sabe mucho antes de que tu mente lo admita. Lo sientes en el nudo del estómago, en la dificultad para relajarte, en la obsesión constante, en la necesidad de medir cada palabra para no desencadenar otra retirada. Pero aceptar lo que realmente está pasando implicaría derrumbar la narrativa a la que te aferraste durante semanas, meses o incluso años. Y eso resulta insoportablemente doloroso. Porque no solo tendrías que reconocer que la relación no era lo que imaginabas. También tendrías que aceptar que invertiste tiempo, energía, ilusión y fragmentos de tu identidad en una historia que nunca pudo ofrecerte la seguridad que necesitabas. La mente, entonces, elige la opción menos dolorosa a corto plazo. Distorsiona. Justifica. Minimiza. Te cuenta una historia en la que el problema no es el vínculo, sino tu impaciencia, tu sensibilidad o tus expectativas. Así puedes seguir esperando. Así puedes seguir creyendo. Así puedes seguir posponiendo el duelo. Este proceso está íntimamente relacionado con la disonancia cognitiva. Cuando amas a alguien que te hiere, se genera un conflicto interno casi insoportable. Por un lado, deseas verte como una persona inteligente y capaz de tomar buenas decisiones. Por otro, la realidad te muestra que permaneces en una relación que socava tu bienestar. Para reducir esa tensión, la mente altera la interpretación de los hechos. No cambias la realidad. Cambias la historia que te cuentas sobre ella. Si me trata así, debe ser porque tiene miedo. Si desaparece, es porque está abrumado. Si me lastima, es porque también está herido. Si sufro tanto, debe ser porque esto es importante. La narrativa es seductora porque preserva la esperanza. Y la esperanza, cuando se mezcla con ansiedad, puede convertirse en una de las fuerzas más adictivas del mundo. Cada vez que justificas una conducta dañina, mantienes intacta la posibilidad de que, si tienes suficiente paciencia, amor o comprensión, la historia finalmente se transformará. Es como permanecer en una casa llena de grietas, convencido de que un día, mágicamente, se convertirá en un refugio perfecto. Mientras tanto, sigues viviendo entre ruinas. Este mecanismo también explica por qué muchas personas romantizan la intensidad. Confunden la inestabilidad con profundidad porque admitir que no era amor sino desregulación emocional implicaría reescribir por completo su mapa afectivo. Y reescribir ese mapa es una tarea profundamente dolorosa. Significa aceptar que algunas de las relaciones que más te marcaron no fueron extraordinarias. Solo fueron extraordinariamente activadoras. No eran prueba de destino. Eran prueba de una herida. Sin embargo, la verdad comienza a abrirse paso cuando observas el costo real del vínculo. La fatiga constante. La pérdida de concentración. El deterioro de tu autoestima. La tendencia a caminar con cuidado para no incomodar. El abandono de tus necesidades. La sensación de vivir con el cuerpo permanentemente preparado para el próximo impacto. Eso no es amor. Es supervivencia. Y aunque la mente intente convertirlo en una epopeya romántica, el cuerpo termina pasando la factura. Insomnio. Cansancio. Irritabilidad. Obsesión. Vacío. Tu sistema nervioso no distingue entre una amenaza física y una amenaza emocional sostenida. Si cada interacción te deja desregulado, tu organismo vive como si estuviera atravesando una emergencia interminable. La gran pregunta, entonces, no es cuánto sientes por esa persona. La pregunta es cuánto de ti estás perdiendo para sostener ese vínculo. Porque el amor auténtico puede desafiarte, pero no debería obligarte a traicionar tu paz para conservarlo.
No debería requerir que conviertas tus necesidades en inconvenientes. No debería exigir que justifiques lo injustificable. Y no debería hacer que confundas la tensión constante con evidencia de profundidad. Sanar implica desarrollar una nueva forma de ver. Aprender a reconocer que las señales de alarma no son obstáculos que debes superar para demostrar amor, sino información valiosa que protege tu integridad. Implica aceptar que la química no siempre es compatibilidad. Que el sufrimiento no garantiza significado. Y que la verdadera intimidad no necesita que ignores tu intuición para sostenerse. Cuando empiezas a ver con claridad, algo cambia. La conducta que antes te parecía fascinante comienza a revelarse agotadora. La ambigüedad deja de ser seductora. La inconsistencia pierde su encanto. Y la paz, que antes parecía aburrida, empieza a sentirse como el bien más valioso que puedes ofrecerte. Sin embargo, romper con la lógica del caos no es simplemente una decisión intelectual. No basta con entender lo que sucede. También necesitas atravesar un proceso de recalibración interna. Porque durante mucho tiempo tu cerebro confirmó una creencia silenciosa y devastadora, que no era suficiente. Y esa creencia, si no se cuestiona, seguirá empujándote a aceptar migajas y a entrenar a los demás para tratarte como si fueras fácilmente reemplazable. Ahí es donde el laberinto revela su último truco. No es solo que elijas a personas indisponibles. Es que, sin darte cuenta, participas en la construcción de la profecía que más temes. La salida del laberinto no ocurre el día en que conoces a la persona correcta. Ocurre el día en que tu sistema nervioso deja de confundir la ansiedad con amor. Esa distinción parece simple cuando se expresa en palabras, pero en la práctica puede sentirse como una de las transformaciones más difíciles de tu vida. Porque durante años, quizá décadas, tu cuerpo aprendió a interpretar la incertidumbre como atracción, la intensidad como profundidad y el sufrimiento como prueba de compromiso. Y ahora se te pide algo que, paradójicamente, puede resultar más desafiante que cualquier ruptura: aprender a sentirte seguro sin aburrirte, amado sin desconfiar y en paz sin experimentar culpa. Sanar no consiste únicamente en dejar atrás a una persona. Consiste en desintoxicar al cuerpo de una química relacional que se volvió familiar. Consiste en atravesar un auténtico detox de adrenalina emocional. Durante ese proceso, es normal sentir abstinencia. Extrañarás la intensidad. La mente romantizará los momentos buenos y minimizará el costo real del vínculo. Aparecerá la tentación de revisar su perfil, de buscar señales, de reabrir una historia que ya sabes cómo termina. Y una parte de ti interpretará esa urgencia como amor. Pero muchas veces no es amor. Es el reflejo condicionado de un sistema nervioso que aún asocia el alivio momentáneo con conexión. La curación comienza cuando aprendes a observar ese impulso sin obedecerlo. Cuando sientes la necesidad de escribir, y en lugar de actuar automáticamente, permaneces con la incomodidad. Cuando permites que la ansiedad suba y baje como una ola, sin convertirla en una orden. Cuando descubres, experiencia tras experiencia, que puedes sobrevivir al vacío sin recurrir a la persona que lo detonaba. Esa es una de las formas más profundas de libertad psicológica. Porque ya no necesitas que alguien regule tu estado interno. Empiezas a convertirte en el lugar seguro que antes buscabas afuera. Este proceso también implica un duelo. No solo por la relación, sino por la narrativa que la sostenía. Debes despedirte de la idea de que el amor tiene que doler. Debes renunciar a la fantasía de que la intensidad garantiza significado. Debes aceptar que muchas de las experiencias que consideraste inolvidables eran, en gran medida, patrones de activación biológica. Y eso puede doler. Puede sentirse como si te arrebataran una historia que te ayudó a darle sentido a tu sufrimiento. Pero lo que pierdes es una ilusión. Y lo que ganas es la posibilidad de construir vínculos que no dependan del miedo. Con el tiempo, tu brújula emocional comienza a recalibrarse. Lo que antes te parecía aburrido empieza a sentirse confiable. La consistencia deja de parecer predecible y comienza a parecer valiosa. La ternura ya no se percibe como falta de química, sino como una señal de madurez. La paz deja de sentirse vacía y empieza a sentirse profundamente íntima. Y entonces descubres algo que cambia por completo tu forma de amar. Lo verdaderamente seductor no es alguien que te desestabiliza. Es alguien junto a quien puedes ser tú mismo sin vivir a la defensiva. Alguien cuya presencia no dispara tus alarmas, sino que las apaga. Alguien con quien no necesitas adivinar tu lugar. Alguien que no convierte el amor en una prueba constante. Alguien que no exige que te pierdas para sentirte elegido.
Pero para reconocer a esa persona, primero debes convertirte en alguien dispuesto a tolerar la calma. Debes aprender a no confundir silencio con ausencia. A no interpretar la estabilidad como monotonía. A no sabotear lo sano solo porque no reproduce la intensidad del pasado. Y, sobre todo, debes aceptar una verdad que puede resultar incómoda, pero profundamente liberadora. No todo el mundo va a elegirte. No todo el mundo verá tu valor. No todo vínculo está destinado a durar. Y eso no disminuye quién eres. Tu dignidad no depende de convencer a alguien para que te ame. Tu valor no se mide por cuánto luchas por ser elegido. Tu paz no debería ser el precio de ninguna relación. Cuando integras esta verdad, algo dentro de ti se acomoda. Dejas de perseguir. Dejas de interpretar cada silencio como una amenaza. Dejas de medir tu valor en función de la atención que recibes. Y comienzas a vivir desde un lugar más sólido. Un lugar donde el amor ya no es una búsqueda desesperada de validación, sino una extensión natural del respeto que te tienes a ti mismo. Tal vez por primera vez entiendes que las mariposas no siempre eran una señal de destino. A veces eran solo tu sistema nervioso pidiendo auxilio. Y el amor real, ese que no necesita confundirte para sentirse profundo, no se parece a una tormenta. Se parece a poder respirar sin miedo. Se parece a dormir tranquilo. Se parece a sentirte visto sin tener que actuar. Se parece a dejar de correr detrás de quien te activa y empezar a caminar al lado de quien te ofrece paz. Ese tipo de amor puede parecer menos espectacular al principio. No produce el vértigo de la incertidumbre. No te obliga a revisar el teléfono cada 5 minutos. No convierte cada interacción en una prueba. Pero con el tiempo revela algo mucho más poderoso. Te permite florecer. Te devuelve energía. Te ayuda a pensar con claridad. Te hace sentir más tú, no menos. Y esa es quizá la señal más confiable de que estás en el lugar correcto. No que sientas más ansiedad, sino que sientas más libertad. Si has llegado hasta aquí, tal vez una parte de ti ya reconoce que muchas de las mariposas que perseguías eran, en realidad, alarmas disfrazadas de romance. Y quizá ese reconocimiento duela, pero también puede convertirse en el comienzo de una vida afectiva radicalmente distinta. Una vida donde el amor no se mide por la intensidad del miedo, sino por la profundidad de la paz. Una vida donde ya no confundes caos con destino. Una vida donde tu corazón deja de buscar tormentas y aprende, por fin, a sentirse en casa en la calma. Y si este viaje por los mecanismos ocultos de la mente te ayudó a comprender por qué a veces llamamos amor a lo que en realidad es ansiedad, suscríbete al laberinto mental. Porque, en ocasiones, la decisión más valiente no es perseguir lo que te acelera el corazón, sino elegir aquello que, por primera vez, te permite vivir con él en paz. Principio del formulario.